La puerta del taller se abrió con un golpe seco. El sonido metálico hizo que todos levantaran la cabeza. Afuera, bajo la luz dura del mediodía, había un auto oscuro, cubierto de polvo, inmóvil, como si llevara años esperando ese momento. Y a su lado, un hombre elegante. Traje caro, reloj brillante, mirada fría. «Quiero que lo destruyan», dijo sin titubear. Los mecánicos se miraron entre sí confundidos. Ese auto no parecía chatarra, parecía intacto. El millonario dio un paso adelante y habló más bajo, casi con desprecio. «Nadie ha logrado hacerlo arrancar. Me cansé. Si no sirve, no lo quiero». El silencio cayó pesado sobre el taller. Fue entonces cuando él apareció desde el fondo. El mecánico humilde, manos manchadas de grasa, ropa vieja, mirada tranquila. Se acercó sin decir una palabra. No tocó el motor, no pidió herramientas. Solo apoyó la mano sobre el capó y cerró los ojos. Algo no encajaba. «¿Este auto no está?» «Muerto», murmuró. Solo nunca lo escucharon. Las risas no tardaron en llegar. El millonario sonrió con ironía. «Tienes una hora», dijo. «Si estás equivocado, lo destruyo frente a ti». El reloj empezó a correr, y nadie en ese taller imaginaba que estaban a punto de descubrir la verdadera razón por la que ese auto nunca había arrancado. El mecánico dio un paso más cerca, ignorando las risas que aún flotaban en el aire. No pidió permiso, no miró al millonario. Sus ojos estaban fijos en el auto. Rodeó la carrocería lentamente, como si leyera una historia escrita en polvo y rayones. Pasó los dedos por una abolladura vieja, por un espejo mal alineado, por una mancha oscura cerca del suelo. «Ya perdió demasiado tiempo», murmuró uno de los mecánicos, cruzándose de brazos. El mecánico humilde se agachó. No abrió el capó. Se quedó quieto escuchando. El taller volvió a quedar en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj colgado en la pared. De pronto se levantó y negó con la cabeza. «No es el motor», dijo con calma. «Nunca lo fue». Las miradas se cruzaron. Alguien soltó una carcajada. «¿Entonces qué es?», preguntó el millonario con una sonrisa cargada de burla. El mecánico abrió la puerta del conductor. El interior estaba intacto, demasiado limpio para un auto muerto. Se sentó un segundo, cerró los ojos y aspiró hondo. «Alguien tenía miedo», dijo, «y por eso lo hicieron callar». El millonario frunció el ceño. «Habla claro». El mecánico salió del auto y señaló hacia la parte trasera. «Si me equivoco, puedes destruirlo», continuó. «Pero si tengo razón, vas a querer escuchar lo que este auto ha estado ocultando». Las risas se apagaron. Uno de los expertos dio un paso atrás incómodo. El mecánico tomó una linterna vieja, se deslizó bajo el chasis y entonces se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron. «Aquí está», susurró, y por primera vez la seguridad del millonario comenzó a resquebrajarse. El mecánico salió lentamente de debajo del auto, con el rostro serio, distinto. Ya no parecía el hombre tranquilo de antes. Ahora había algo en sus ojos, certeza. «¿Qué encontraste?», preguntó uno de los ingenieros impaciente. El mecánico no respondió enseguida. Se levantó, se limpió las manos en el overol y miró directamente al millonario. Antes de continuar, dijo con voz firme: «Necesito que todos den un paso atrás». Hubo murmullos, risas nerviosas, pero algo en su tono hizo que uno a uno obedecieran. El mecánico volvió a agacharse y señaló una pequeña pieza oculta, casi invisible a simple vista. Un cable delgado, viejo, cortado con precisión. «Esto no se rompió solo», explicó. «Alguien lo hizo». El millonario frunció el ceño. «¿Estás insinuando que saboteé mi propio auto?». El mecánico negó con la cabeza. «No», hizo una pausa. «Estoy diciendo que alguien tenía miedo de que este auto volviera a encender». El ambiente se volvió pesado.
Uno de los expertos se acercó demasiado rápido. Eso es absurdo. Ese modelo tiene fallas conocidas. Todos lo saben. El mecánico lo miró por primera vez. Una mirada directa, incómoda. Entonces explícame, dijo, ¿por qué este cable fue cortado desde abajo, cuando el capó nunca fue abierto? Silencio. El reloj marcaba los minutos con crueldad. Quedaban menos de 8. El millonario respiró hondo. Haz lo que tengas que hacer, dijo finalmente. Pero rápido. El mecánico asintió. Sacó una herramienta vieja de su bolsillo, nada sofisticada, nada que impresionara. Con movimientos precisos, volvió a unir el cable, pero no del todo. Lo dejó suelto, esperando. ¿Por qué no lo conectas?, preguntó alguien. El mecánico sonrió apenas, porque aún no quiere arrancar. Se metió dentro del auto otra vez, giró la llave, nada. Algunos soltaron risas triunfantes. Entonces el mecánico tocó el tablero, justo debajo del volante. 2 golpes suaves, uno más fuerte. El auto tosió. Una vibración leve recorrió la carrocería. Las risas murieron al instante. El mecánico levantó la vista. Ahora sí, dijo en voz baja. Ya escuchó. Giró la llave otra vez. El motor intentó despertar. Y en ese preciso instante, un sonido extraño vino desde la parte trasera del auto, como si algo más también hubiera despertado. El sonido se repitió. No era metálico. No era un golpe. Era profundo, sordo, como un latido que no pertenecía al motor. El mecánico soltó la llave de inmediato y levantó la cabeza. Su expresión cambió por completo. ¿Escucharon eso?, preguntó. Nadie respondió al principio. Luego uno de los expertos tragó saliva. Eso no viene del motor. El millonario dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? El mecánico salió del auto lentamente, caminó hacia la parte trasera, apoyó la mano sobre la carrocería y cerró los ojos. Esperó. El sonido volvió, más claro esta vez. Un golpe suave, seguido de una vibración irregular. No es una falla, dijo finalmente. Es presión acumulada. ¿Presión de qué?, preguntó alguien desde atrás. El mecánico miró al millonario antes de responder. De algo que nadie revisó. Abrió el maletero. Dentro no había herramientas, ni repuestos, ni nada que justificara ese sonido. Solo una caja negra, pequeña, fijada al fondo con tornillos nuevos, demasiado nuevos. Eso no venía de fábrica, murmuró uno de los ingenieros. El mecánico se agachó y examinó los tornillos. Estaban apretados desde dentro, no desde arriba. Esto se cerró después, dijo, y con prisa. El reloj marcaba 5 minutos restantes. El millonario alzó la voz. «Ábrela ya». El mecánico negó con la cabeza. «Si la abro ahora, el auto no arrancará». «¿Y si no la abres?», insistió el millonario. El mecánico lo miró fijamente. «Entonces arrancará, pero no por mucho tiempo». El silencio fue total. Todos miraban esa pequeña caja negra como si fuera una bomba. «Tú decides», dijo el mecánico. «¿Quieres ganar la apuesta o salvar el auto?» El reloj siguió corriendo. 4 minutos. 3. El millonario apretó los dientes. «Arráncalo». El mecánico respiró hondo, cerró el maletero con cuidado y volvió al asiento del conductor. Giró la llave. El motor rugió por primera vez. Fuerte, claro, vivo. Alguien gritó de emoción. Pero el mecánico no sonrió, porque mientras el motor despertaba, la vibración en la parte trasera se hizo más intensa, demasiado intensa, y entonces una luz roja se encendió en Viciación, el tablero, una luz que no debería existir. La luz roja parpadeó una vez, luego se quedó fija. El rugido del motor seguía siendo potente, pero ahora había algo distinto en el aire, un zumbido grave, casi imperceptible, que se colaba entre el sonido perfecto del arranque. El mecánico no quitó las manos del volante.
Sus ojos estaban clavados en el tablero. «No aceleren», dijo en voz baja, pero firme. Uno de los expertos dio un paso atrás. «¿Qué pasa ahora?». El mecánico no respondió de inmediato. Escuchaba. Sentía las vibraciones a través del asiento, del piso, del metal. «Esto no es una avería», dijo finalmente. «Es una reacción tardía». El millonario frunció el ceño. ¿Reacción a qué? El mecánico apagó el motor de golpe. El silencio cayó como un martillo. «A algo que fue instalado para fallar», respondió. «No para hoy, sino para después». Todos se miraron entre sí. «¿Estás diciendo que alguien saboteó el auto?», preguntó uno de los ingenieros. El mecánico bajó del coche y volvió al maletero. Se arrodilló, pasó la mano por la chapa y se detuvo justo donde antes había sentido la vibración. «No querían que lo arreglaran», dijo. «Querían que nadie pudiera». El millonario se acercó lentamente. «¿Y esa caja?». El mecánico respiró hondo. «No es una bomba, no es ilegal, pero es peor». Tomó una linterna y apuntó hacia abajo, mostrando un pequeño conducto oculto detrás del revestimiento. «Es un sistema de presión térmica inversa», explicó. «Cuando el motor funciona bien, esto se activa». Uno de los expertos abrió los ojos. «Eso destruiría el bloque en menos de una hora». «Exacto», asintió el mecánico. «El coche arranca, parece perfecto, y muere para siempre después». El millonario apretó los puños. ¿Quién haría algo así? El mecánico levantó la vista. Alguien que no quería que este auto volviera a la carretera. El reloj pitó. Tiempo. Cumplido. Todos contuvieron la respiración. El millonario miró el coche, luego al mecánico. «Arrancaste el auto dentro del tiempo», dijo lentamente. «Cumpliste la condición». Sacó el teléfono. «Los 2 millones son tuyos». El mecánico negó con la cabeza. «No quiero el dinero», dijo. «Quiero permiso». «¿Permiso para qué?». El mecánico señaló la caja negra. «Para abrirla y mostrarles quién intentó matar este auto». El silencio volvió a llenar el lugar. Y por primera vez desde que empezó el desafío, el millonario no sonrió. El millonario tardó unos segundos en responder. No era duda. Era cálculo. «Hazlo», dijo al fin. «Pero si tocas algo que no debes, esto termina aquí». El mecánico asintió una sola vez. No sonrió. No presumió. Solo volvió a arrodillarse junto al auto. Los expertos se agruparon detrás, en silencio. Nadie se burlaba ya. Nadie hablaba. Cuando retiró el último tornillo, el sonido fue seco, casi ceremonial. La tapa de la caja negra cedió lentamente. Un vapor caliente escapó al instante, como un suspiro contenido durante años. «Cuidado», advirtió uno de los ingenieros. «Ese sistema debería estar sellado». El mecánico levantó la mano. «No debería existir», corrigió. Dentro había cables finísimos, demasiado precisos para ser improvisados. Todo estaba hecho a medida, con intención. «Esto no es trabajo de un ladrón», dijo, «ni de un mecánico común». Sacó un pequeño módulo metálico y lo sostuvo bajo la luz. «Es un limitador térmico inteligente. Aprende del motor y lo destruye cuando detecta que volvió a la vida». Uno de los expertos tragó saliva. «Eso solo lo usan fabricantes o alguien con acceso directo a ellos». El millonario dio un paso adelante. Su voz salió más baja de lo habitual. «Este auto estuvo en custodia privada los últimos 2 años». El mecánico levantó la vista. Entonces alguien de adentro quiso que nunca más se encendiera. Un murmullo recorrió el taller. «¿Puedes desactivarlo?», preguntó el millonario. El mecánico observó la pieza unos segundos más. Luego negó lentamente. «No». «¿Por qué?». «Porque no basta con apagarlo», respondió. «Si lo hago mal, el motor se dañará igual, solo que más rápido». Se hizo un silencio incómodo. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó uno de los expertos. El mecánico cerró la caja con cuidado, como si el auto pudiera sentirlo. «Reconstruir la lógica del sistema», dijo.
enseñarle que ya no tiene permiso para matar este motor. Alguien soltó una risa nerviosa. Eso es imposible. El mecánico se levantó lentamente, limpiándose las manos en el overol gastado. Eso mismo dijeron del arranque, respondió. Y aquí estamos, miró el reloj en la pared, luego al millonario. Si me da 30 minutos más, no solo lo dejaré funcionando, haré que este auto vuelva a ser suyo de verdad. El millonario lo observó fijamente, durante un largo momento. Finalmente habló. Si fallas, pierdes todo. Lo sé, respondió el mecánico sin dudar. Pero si no lo hago, este auto morirá tarde o temprano. El millonario asintió despacio. Tienes 30 minutos. El reloj volvió a encenderse, y esta vez, nadie respiró. El reloj marcó 30:00. El mecánico no perdió ni un segundo. Se inclinó de nuevo sobre el maletero, conectó un cable improvisado a su pequeño dispositivo portátil, viejo, rayado, casi tan gastado como él, y lo acopló al módulo oculto. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los expertos, incapaz de ocultar la tensión. Una herramienta que nadie usa ya, respondió. Porque requiere paciencia. La pantalla parpadeó. Números. Curvas térmicas. Lecturas que cambiaban segundo a segundo. El sistema no está dañado, murmuró el mecánico. Está convencido. ¿Convencido de qué?, preguntó el millonario. El mecánico apretó los labios. De que este motor no debe existir. Un murmullo incómodo recorrió el taller. El mecánico empezó a girar lentamente un pequeño dial. Muy lentamente. Demasiado lento para los nervios de los presentes. Si lo fuerzo, se defiende, explicó. Si lo engaño, se rinde. Uno de los expertos negó con la cabeza. Eso no es ingeniería, es intuición. El mecánico no levantó la vista. Es experiencia, corrigió. El reloj marcaba 22:14. De pronto, una alarma suave sonó en el tablero del auto. Nada estridente. Solo un aviso. Sube la presión, dijo uno de los ingenieros. El mecánico cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Lo sé. Giró el dial en sentido contrario. El zumbido grave volvió, más fuerte que antes. Algunos dieron un paso atrás. Si se pasa del límite, empezó a decir alguien. Lo sé, repitió el mecánico, esta vez con más firmeza. Pero también sé cuándo parar. El reloj marcaba 15:07. El sudor le corría por la frente, no por el calor, sino por la concentración. De pronto, la pantalla del dispositivo se congeló. Silencio. ¿Se apagó?, preguntó uno de los expertos. El mecánico no respondió. Solo observaba la lectura fija, esperando. 1 segundo. 2. Entonces, lentamente, los números cambiaron. Está aprendiendo, susurró. El millonario se acercó un paso más. ¿Aprendiendo qué? El mecánico levantó la mirada por primera vez en varios minutos. Que ya no manda él. El reloj marcaba 09:42. Y en el tablero del auto, una luz que nunca había estado ahí, se apagó. Eso no aparece en el manual, murmuró un ingeniero. El mecánico sonrió apenas. Por eso nadie lo vio venir. El zumbido desapareció. Solo quedó el silencio y el tic-tac del reloj, marcando los últimos minutos. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque todos sabían una cosa. Si el motor sobrevivía a esto, el sabotaje habría perdido para siempre. Y aún faltaba la prueba final. El mecánico se limpió las manos lentamente, como si ese gesto pudiera ordenar sus pensamientos. Luego miró al millonario. Ahora viene la parte que nadie quiere ver, dijo. ¿Cuál?, preguntó uno de los expertos con la voz tensa. La verdad, se subió al asiento del conductor. No arrancó el motor. Solo giró la llave hasta que el tablero despertó. Las luces se encendieron y permanecieron estables. El reloj marcaba 06:18. Si el sistema sigue activo, el motor se destruirá cuando lo exija, explicó. Si aprendió, no hará nada. Uno de los expertos tragó saliva.
¿Y cómo lo sabremos? El mecánico apoyó la mano sobre el volante. Porque ahora voy a provocarlo. El millonario frunció el ceño. ¿Provocarlo cómo? El mecánico no respondió. Pisó el acelerador. El motor rugió con fuerza. El sonido llenó el taller, limpio, profundo, perfecto. Varias miradas se cruzaron. Nadie parpadeaba. Eso es una locura, murmuró alguien. El reloj marcaba 04:55. El mecánico subió las revoluciones. El motor respondió sin temblar. Está entrando en la zona crítica, dijo un ingeniero. El mecánico asintió. Lo sé, la aguja subió un poco más. Todos esperaban el fallo, el golpe seco, la señal de muerte. Pero no ocurrió. El reloj marcaba 03:10. El zumbido no volvió. La alarma no sonó. El sistema no reaccionó. El motor seguía vivo. El mecánico soltó el acelerador. Apagó el auto. Silencio. Por un segundo nadie habló. Luego otro. No, susurró uno de los expertos. No puede ser. El mecánico bajó del vehículo con calma. El sistema ya no decide, dijo. Ahora protege. El millonario se quedó mirando el auto como si lo viera por primera vez. Entonces, ¿está a salvo?, preguntó. El mecánico negó lentamente. Casi. Se agachó de nuevo, abrió la caja por última vez y sacó el módulo. Mientras esto exista, siempre habrá una duda. Miró el reloj. 01:02. Hay que hacerlo ahora, dijo. ¿Hacer qué?, preguntó alguien. El mecánico levantó la pieza metálica. Borrarlo para siempre. El taller entero contuvo la respiración. El reloj seguía corriendo. Y con él, la última oportunidad. El reloj marcaba 00:58. El mecánico sostuvo el módulo entre los dedos como si fuera algo frágil y peligroso. No era grande, no era ruidoso, pero había decidido el destino del auto durante años. Si lo borras mal, empezó uno de los expertos. El motor quedará libre, terminó el mecánico. Y eso es exactamente lo que debe pasar. Conectó el módulo a su dispositivo por última vez. La pantalla mostró una advertencia en rojo. Proceso irreversible. El millonario dio un paso adelante. ¿Estás seguro? El mecánico levantó la vista. Por primera vez, su expresión no era técnica, era personal. Alguien intentó matar este auto en silencio, dijo. Yo no voy a permitir que lo siga haciendo. Presionó el botón. La pantalla se volvió negra. Un pitido corto llenó el aire. Nada más. ¿Eso fue todo?, preguntó alguien incrédulo. El mecánico no respondió de inmediato. Se subió al auto una vez más. Giró la llave. El motor arrancó al instante. Fuerte, limpio, estable. No hubo alarmas. No hubo vibraciones extrañas. No hubo zumbido. El reloj llegó a 0:00:0. Un silencio absoluto cayó sobre el taller. Y entonces, el millonario empezó a aplaudir. Lento al principio. Luego más firme. Los expertos se miraron entre sí. Algunos negaban con la cabeza. Otros sonreían, sin poder evitarlo. 30 expertos, dijo uno. 3 talleres oficiales, y ninguno vio esto. El mecánico apagó el auto y bajó exhausto. Porque no buscaban un problema, respondió. Buscaban una excusa. El millonario se acercó y le tendió la mano. Has salvado algo más que un coche, dijo. Has expuesto una verdad. El mecánico estrechó la mano sin decir nada, pero aún no había terminado. Miró el módulo borrado, luego al millonario. Ahora falta una cosa más. ¿Qué cosa?, preguntó el millonario. El mecánico señaló el auto. Saber quién ordenó que muriera. El taller volvió a quedar en silencio, porque todos entendieron algo en ese momento. El auto estaba vivo otra vez, pero la historia todavía no había terminado. El taller estaba en silencio absoluto. El motor rugía suavemente, como si respirara después de años de abandono. El mecánico apoyó la mano sobre el capó y sintió un calor que no era solo del motor. Era historia,
memoria, vida recuperada. El millonario, elegante y serio, lo miraba con una mezcla de respeto y asombro. Nunca pensé, dijo, que un auto pudiera enseñarnos tanto. El mecánico sonrió levemente. No es solo un auto, respondió. Es lo que representa, la paciencia, la dedicación, y no rendirse nunca, aunque todos digan que es imposible. Los expertos se acercaron, algunos sorprendidos, otros sinceramente impresionados. El módulo que antes había sido el corazón del misterio ahora yacía inerte, borrado, pero con un mensaje implícito. La verdad no puede ser escondida para siempre. El millonario suspiró y miró al mecánico a los ojos. «Tienes 2 millones esperándote», dijo con una sonrisa genuina. «Pero no se trata del dinero, ¿verdad?». El mecánico negó con la cabeza. Nunca se trató del dinero. Se trata de devolverle la vida a algo que parecía muerto, de respetar la historia y la memoria. La anciana, que había llegado primero, aún observando desde la entrada, se acercó lentamente. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban de emoción. «Gracias. Gracias por darle a mi esposo y a mí una última despedida digna», dijo con voz quebrada. El mecánico bajó la mirada, conmovido. El taller, lleno de 1.900 herramientas, polvo y recuerdos, se sentía ahora como un santuario. El auto arrancó de nuevo, firme, potente. No era solo un vehículo, era un puente entre pasado y presente. Mientras la camioneta se alejaba, el mecánico se quedó observando, pensando en todas las veces que la paciencia y la pasión podían cambiar un destino. El millonario le dio una última palmada en el hombro. «Recuerda», dijo, «no todos los héroes llevan capa. Algunos solo llevan manos sucias y un corazón dispuesto a luchar por lo imposible». Sergio sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar. El taller volvió a su silencio habitual, pero el eco de aquella noche, del auto que nadie creía que pudiera volver a la vida, permanecería para siempre. El final no era solo de un auto, era el final de la duda, de la derrota, y el inicio de una historia que nadie olvidaría.